Muy buenas noches. Hoy es lunes 20 de mayo. En el momento en que salimos con este programa, se está realizando la marcha por los detenidos desaparecidos. Un momento muy importante para todos los uruguayos y las uruguayas. Más allá de nuestro programa, enfocado en temas de economía, no podemos dejar pasar y no podemos dejar de abordar la relevancia, significado y vigencia de esta marcha. La marcha se realiza todos los 20 de mayo, día en que fueron asesinados Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitlow en Argentina en el año 1976. La primera marcha fue en el año 1996 y en este año en especial con el aniversario 100 años de Selmar Michelini. Desde Caras y Caretas, el pasado viernes se hizo un homenaje por los 100 años de Selmar Michelini en el programa especial de Legítima Defensa en el Teatro El Galpón y se hizo un video de homenaje que los invitamos a repasarlo y a volver a revisarlo. La violencia provocación del régimen, la violencia de arriba, engendra siempre la violencia de abajo. Y es violencia del régimen el infraconsumo, la riqueza mal distribuida, la corrupción, la pérdida del valor adquisitivo del salario, los privilegios de las clases ricas, la escasa asistencia sanitaria, el déficit de vivienda, la política económica dependiente del Fondo Monetario Internacional, la entrega del país a la banca extranjera. Como es violencia también la represión de las huelgas, las medidas prontas de seguridad, que es un sistema equivalente al estado de sitio donde se limitan las libertades, la congelación de salarios, la militarización de sindicatos y gremios, el apresamiento y destitución de los trabajadores. Así se obrega un pueblo que lucha por su independencia. En la historia de la humanidad, la libertad ha sido siempre arrancada al tirano contra su voluntad y a pesar de su fuerza. Solo los que luchan alcanzan su feliz destino. El hombre americano conoce cada día mejor cuál es su verdadera idealidad. Quiere realmente para su pueblo y su país un destino distinto al actual y por distinto mejor. Los militares enseñoreados del poder recurren a cualquier método para impedir la militancia, la resistencia, la voluntad popular de independencia total, para tratar de que el hombre latinoamericano no pueda concretar en los hechos la idealidad que la ha abrazado.
es la de todos aquellos que, habiendo sufrido, no pueden gritar su rebeldía, no pueden proclamar su lucha. Pero no solo es una voz de acusación y de condena, es también y siempre una voz de esperanza y de fe. De esperanza y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha, en el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. Por eso, como el poeta que antes lo dijera tan cálidamente, repetimos nosotros: honramos a los que se han ido para siempre, cantamos a los que estando en la tierra ya están renaciendo con el trigo. Hoy, con un gran amigo y un referente en temas de derechos humanos, queremos repasar aspectos relevantes que hacen a la marcha, pero que hacen a la causa de los derechos humanos y a la relevancia de los derechos humanos, la economía, la política y la democracia. Para eso tenemos como invitado a Nelson Villarreal. Bienvenido, Nelson. Bueno, María Noel, un placer, realmente, como decís, buenos amigos que intercambiamos profesionalmente y tenemos luchas compartidas. Así que un placer y muchas gracias por invitarme aquí a este programa. Bueno, Nelson ante todo es docente, es investigador, es filósofo, tiene muchísimos estudios, una trayectoria política y de experiencia muy grande en la presidencia de la República, en distintos cargos, pero sobre todo en temas de derechos humanos, que estuviste a cargo de la primera secretaría, la segunda. Asumía a mitad de camino la Secretaría de Derechos Humanos en el segundo gobierno de Vázquez. En el segundo gobierno de Vázquez, luego de Javier Miranda. De Javier Miranda, que fue el primer secretario. Cuando Javier pasó a presidente del Frente Amplio. Pasó a presidir el Frente Amplio. Desafío porque fue un poco el antecedente de después estar instalado el Instituto de Derechos Humanos. Bueno, son dos cosas distintas y es importante poner en claro, ¿no? Es decir, la defensa de los derechos humanos adquirió institucionalidad en Uruguay en cuanto que el Ejecutivo asumió 2 secretarías de derechos humanos, desde la presidencia, una relativa al pasado reciente y otra relativa a la visión integral de los derechos humanos, que es la que yo llevaba adelante, que había presidido antes Javier Miranda, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es de carácter parlamentario, o sea, el Parlamento es quien la nombra y tiene autonomía del Ejecutivo, digamos, ¿no? Y por tanto tienen roles distintos. Una de el seguimiento de ejecución de la política en derechos humanos y la otra de ombudsman o defensa del pueblo para que esto se efectivice en la institución. Que tuvieron también como etapas de construcción esa institucionalidad de derechos humanos, que fueron parte de esa construcción institucional desde todos los ámbitos, ¿no? Y que de suma importancia, y que el otro día lo conversábamos acá justo en este programa con Juan Raúl Ferreira, un poco la pérdida de potencia que han tenido con esta administración. Sí, efectivamente, ¿no? Al igual que otras institucionalidades en otros temas, pero en particular en derechos humanos se fue haciendo difuso. Y como mucho más riesgoso que en otros temas. Totalmente, ¿no? Y al punto podemos llevarla a la educación, ¿no? O sea, la reforma educativa ha quitado los seminarios de derechos humanos que yo estaba dando en el IPA, es decir, se ha ido diluyendo, ¿no?, la referencialidad en la política pública, en la educación, más allá de que no se ha renunciado a ello, y también hay que decirlo, pero sí se le ha quitado el carácter de paradigma fundamental en relación a la construcción democrática, a la construcción de la política pública y también a reparar en los distintos niveles el déficit de la violación que se produce con los derechos humanos, ¿no? Y la Institución Nacional de Derechos Humanos perdió el sustento original, ¿no? Es decir, que abordaba con mayor sistematicidad, digamos, ¿no? Y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia dejó de tener el control de la política pública que había comenzado. Vos sabés que en este programa, que supongo que lo escuchás, ¿no? Totalmente, soy un adicto, supongo. Totalmente. Que tratamos un enfoque más desde el corte de la economía. Hemos repasado mucho ese
desgaste institucional que se ha tenido o falta de relevancia en muchas instituciones muy importantes en la construcción de políticas públicas en los más diversos ámbitos. No porque vayamos directamente a ese tema, sino porque cuando vamos a analizar temas de economía terminamos en esas conclusiones, y nos ha pasado como es en temas de defensa de la competencia, en temas de la institucionalidad agropecuaria, con todo esto de la concentración y las discusiones que se dan, y en los más diversos temas. Bueno, nos pasó en derechos humanos, que lo conversamos expresamente con Juan Raúl. Pero hoy queríamos hacer un abordaje. A ver, el 20 de mayo es un día muy especial para todos. Paradigmático y que cada vez sigue cobrando más relevancia, y es una manifestación que nos interpela a todos, y nos interpela como sociedad, y nos interpela como democracia, como conversábamos un poco antes. Y queríamos un poco destacar un poco el vínculo entre la economía y la política como sustento de las formas de democracia, de la importancia de los derechos humanos, y analizar desde esa óptica con motivo de la marcha. No podemos dejar pasar estos 100 años de Selmar Michelini, desde Caras y Caretas, que se hizo este homenaje el otro día, que fue muy emotivo, muy emocionante. Fue muy emocionante escuchar a Rafael Michelini con Leandro, con esas reflexiones, desde lo personal, desde la familia, desde lo que fue la figura de Selmar y de esas etapas. Y aprovechamos para hacerle llegar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a la familia Michelini, en particular a Rafael, con quien tenemos una larga amistad y compartimos espacios de militancia. Uh-huh. Pero queríamos un poco ir desde la evolución de la génesis y la evolución de la marcha, ¿no? Que es fácil entender el surgimiento y cómo ha trascendido en el tiempo, pero también analizar un poco la relevancia que viene teniendo la marcha y la actualidad que tiene la marcha, desde la causa de los detenidos desaparecidos hacia otras causas que hacen a los derechos humanos y que hoy están siendo tan vigentes. Recién, cuando repasábamos el video, veíamos en uno de los discursos de Selmar hablar del tema de las violencias, y si habrá reflexión y mensaje tan actual como el del tema de las violencias, como lo vivimos ahora, en un nivel que capaz que no estábamos preparados para esperarlo, y que lo estamos se están explicitando demasiado, y que de alguna forma, como sociedad, a veces seguimos viviendo y generamos esos niveles de tolerancia que son inadmisibles. Sí, que no se pueden asumir, o sea, desde dónde se sitúan las violencias, ¿no? A ver, trajiste varias cosas. Digo, empezando por los 100 años de Selmar, y yo quisiera traer a Felipe, porque con el cual generacionalmente compartimos muchas luchas con Felipe, quien muy joven muere por un accidente en su casa, pero que justamente él, que tuvo la actitud justamente de traer la memoria de su padre como Rafael, digamos, ¿no? Pero capaz que yo con Felipe, como hemos interactuado mucho más, digamos, ¿no? Traerlo por el sentido de que en última instancia es una memoria, como bien decías tú, que se está apropiando toda la sociedad, se está apropiando toda la cultura uruguaya, en el sentido de que termina siendo el sustento de referencia de lo que debe ser la democracia, de lo que debe ser entender el valor de los derechos, por encima de los partidos, de las organizaciones y todo. Entonces el 20 de mayo, que hoy, se retoma, estamos viviendo en este momento la 29 marcha, digamos que en 1996, a 20 años, ¿no? Del 20 de mayo del 76, fue construyendo, ¿no? La conciencia de lo que significa el límite ético republicano y democrático. ¿Y por qué digo esto? Que me parece importante para traer luego los temas de cuáles son los sustentos de las institucionalidades. Cuando tú decías, bueno, si hoy las institucionalidades se ven desafiadas, se ven deterioradas, hay una dualidad de lo que deben, el deber ser, de lo que deben hacer y lo que no se hace, y entonces se construye un relato que es la posverdad, digamos, ¿no? Total. Y entonces todo relato vale por sí mismo independientemente de su sustento, ¿no? El valor entonces que adquiere la
la marcha del silencio es que no queda atrapada solo en la reivindicación que le da origen, que es no queremos más terrorismo de Estado, queremos verdad y justicia, queremos que aquellos que tienen la información la pongan sobre la mesa, que es lo que hoy se está transitando por 18 de julio, digamos, ¿no? Sino que es también poner bajo sospecha qué es lo que se ha ido deteriorando, ¿no? Qué es lo que no ha permitido que la convivencia esté en el sustento de las garantías de la dignidad en distintos planos. Y traigo esto porque cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Hablamos de institucionalidades, pueden transformarse en discursos abstractos, ¿no? Y para que no sean discursos abstractos es necesario darle el sustento de dónde los estamos hablando. Y si me permitís, hay algo bien importante. Ahora vienen los comentarios de que yo interrumpo al invitado. No, perfecto, dale. Vale la pena. La idea era un diálogo, Era un diálogo. Eso de lo abstracto, la marcha lo saca, porque las imágenes, el hecho lo pone de tener... en el cuerpo, como dice la feminista. Lo pone en el cuerpo, el hecho de las imágenes, que es lo más significativo, en ese silencio, los rostros, que tengan rostros, eso muestra que le saca lo abstracto y le da el peso que tiene. Recupera el valor de la identidad perdida. Uh-huh. Genera esta condición de la corporeidad desde donde pasa los dolores y las violencias, ¿no? Que es necesario superar. Porque muchos hoy están diciendo, cuestionando la marcha, de que se busca venganza. Por el contrario, se busca reconciliar a los uruguayos, a los orientales, sobre la base de que solo acercándonos a la verdad y haciendo justicia vamos a consolidar no solo el derecho, sino el reconocimiento del otro, de la otra. Es decir, vamos a recuperar la dignidad. Por tanto, se sale de lo abstracto porque la propia marcha lo que está haciendo es justamente restituyendo, ¿no?, la demanda. Y es presente porque en realidad no está resuelto. Entonces no es un hecho del pasado simplemente, ¿no? Es decir, la marcha nos pone en el presente algo que está siendo una constante, que es no podemos recuperar la identidad de aquellos que han sido desaparecidos, no podemos recuperar la identidad de lo que nos da el sustento de la convivencia, que tiene que ser el respeto por el otro, por la otra, digamos, ¿no? Entonces, el valor que adquiere, decíamos, es paradigmático porque le está dando sustento a la propia convivencia. Y la convivencia se desarrolla en instituciones, y hablábamos anteriormente, es decir, ¿qué rol cobran? No solo lo nominativo, que es el peligro que puede haber, no solo el relato, es decir, adquieren valor porque pueden efectivizar, pueden llevar a que se construyan procesos donde la dignidad de los que han quedado excluidos, o de los que están desaparecidos, o los que no son reconocidos, o las personas que no son asumidas en el contexto social, adquieren sentido. Y por eso creo que tú traías en todo el planteo la relación que hay con la economía, con la sociedad. Bueno, a ver, un poco hemos visto cuál ha sido la evolución en el tema de derechos humanos, ¿no? Pero las grandes violaciones que fueron a los derechos humanos, que llevaron a situaciones terribles de torturas, detenciones, asesinatos, desapariciones, fueron parte de un terrorismo de Estado que siempre se sustenta en modelos terribles donde las causas económicas son parte de las principales explicaciones de estas atrocidades. Entonces hay un modelo económico que siempre lo sustenta detrás. Y quiero ir a esa reflexión para después traer eso a la actualidad y a la importancia de ese mensaje del nunca más para traerlo a las problemáticas que tienen hoy las sociedades actuales, en particular las nuestras. La tragedia del terrorismo de Estado, de la dictadura, está apoyado en que el propio sistema no logró asumir y aceptar la democratización económica, social y cultural. Uh-huh. Y entonces, bueno, esa sociedad de que entró en crisis a partir de 1959, porque hay que mirar el fenómeno del terrorismo de Estado ligado a procesos de ir frenando la capacidad de socializar el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural, digamos, ¿no? Entonces, el modelo económico que se había instalado ya a partir de las reformas del 59 en adelante, tendieron a generar una forma de acumulación del capital y no distribución que fue reclamando medidas de represión a la demanda de socialización de la producción. Modelos que solo se sustentan con tremendos niveles de violencia. Tremendos niveles de violencia, o sea, no hay posibilidad, y por eso no hay que mirar a la dictadura desprendida del proceso histórico y de sus condiciones y causas
económicas, sociales y culturales. Por tanto, me parece importante en un espacio, ¿no? En un podcast que trata de economía, entender qué tipo de economía política se había dado, digamos, ¿no? Y ante que hoy también, y vale la pena, la crisis de los estados de bienestar, ¿sí? La respuesta a la crisis de los estados de bienestar no tiene que ser el mero hecho de la liberalización y desregulación, que es lo que se ha propuesto, que termina generando una contradicción y conflicto que luego reclama represión como ciclo, sino que justamente la crisis de los estados de bienestar, es decir, de las formas de economía que trataron de dar sustento a la inclusión, el vallismo uruguayo trató de dar sustento a una sociedad más igualitaria y que entró en crisis por sus formas de gestión o por la falta de mercados o por las formas de administración e institucionalidad, ¿sí? En vez de recrear esas instituciones para ampliar los derechos, se fue cerrando y generando entonces una economía de acumulación en pocas manos y de falta de garantía de derechos. Y bueno, eso reclamó inevitablemente un mecanismo del orden para que no hubiera una situación de conflicto, digamos, ¿no? Entonces, me parece importante ver que las causas de la dictadura tienen razones a un modelo económico, ¿no? O sea, que tendió a generar desigualdad, tendió a generar exclusión, tendió a generar no contentación de las demandas de los sectores sociales y populares que buscaban o estaban intentando tener ampliación democrática de los resultados económicos, digamos, ¿no? Por tanto, me parece que pensar hoy las consecuencias que generó trágicamente la dictadura y el terrorismo de Estado es haber puesto el Estado, en vez de al servicio de garantizar derechos, al servicio de socializar lo que produce la sociedad, al servicio de dar garantías, se puso al servicio de la represión. Entonces, lo que vamos a tener, ¿no? Básicamente desde las medidas prontas de seguridad, que acá lo dice muy claramente Michelini, ¿no? O sea, bueno, sí, se le está quitando garantías a los ciudadanos, a los trabajadores no se les impide hacer huelgas, se impide generar condiciones de igualdad en la vivienda, en la salud, en la educación. Es decir, está relatando que esas violencias son el resultado de no socializar lo que se ha producido en la propia sociedad, de no llevar a instituciones que garanticen derechos, ¿no? En un proceso, a hacer del Estado garantista de derechos humanos, que es lo que decimos hoy, y se lo fue transformando en el instrumento del poder de grupos económicos, de instituciones del Estado que buscaban acceder a tener más poder, que es ahí donde el ejército y las Fuerzas Armadas van a tener un rol, ¿no? O sea, con actores civiles, y esto hay que tenerlo claro. Las Fuerzas Armadas van a dar el golpe de Estado es un golpe cívico-militar, y esto hay que tenerlo claro, es decir, hay una decisión muy expresa. Yo hoy en clase decía, ¿no? Es decir, bueno, van a ser procesados por la muerte de Michelini y de Gutiérrez Ruiz y de Willard y de quienes fueron muertos en ese momento, el canciller Blanco y el presidente Bordaberry, digamos, ¿no? O sea, son quienes tienen responsabilidad civil en esto, no solo los militares que accionaron, ¿no? Y también un esquema internacional con intereses que estuvieron muy presentes en la región y que permitieron sustentar este régimen. Totalmente. Ahí yo creo que sí es importante esto que traes, ¿no? Hace muy poco muere Kissinger con sus 100 años, que es el que define en la Guerra Fría esos espacios, no solo económicos, políticos y culturales, que tendieron a poner detrás de un sistema, y el Plan Cóndor, que se articula desde Chile, ¿sí?, que no es solamente una cuestión de represión y de construcción ideológica dictatorial, es también un modelo económico, porque su expresión máxima, que fue la de Chile, que es la del neoliberalismo extremo, que hoy está volviendo. Total. En esta idea de que también se tiene que sustentar en niveles de violencia. Se tiene que sustentar en niveles porque es imposible sino coexistir. Por tanto, volvemos a la idea de que los derechos humanos son el marco para poder construir convivencia. Y lo que se hace en este proceso histórico es generar pérdida de mecanismos para la convivencia, digamos, ¿no? Y por tanto, economías que se desarrollan para la acumulación y la desigualdad. Si pensamos, ¿no?, procesos que hubieron de cierta socialización se fueron perdiendo
Y unamos a esto todas las transformaciones tecnológicas que generan un mayor nivel de acumulación, digamos, ¿no? Es decir, en determinados sectores. Entonces, y por tanto que ligan a formas de violencia diversas, digamos, ¿no? Donde evidentemente la economía política hoy está manejada, construida, desarrollada por procesos que tienden a lo que dice Piketty, ¿no? O sea, una mayor acumulación de la economía y a una pérdida de derechos, y se va a ver los derechos como un robo a los otros, lo que dice Milei. Es decir, se cambió, se trastocó la idea que reconocer y afirmar derechos es ampliar democracia, reconocer y afirmar derechos es valor de la dignidad humana, y por tanto la economía debería estar sumida a esa estructura de la política, ¿no? Pero también a ver, si lo vemos actualmente, hay un elemento que se repite, que es los altos niveles de promover la desigualdad, y que están detrás o terminan materializando ese poder, concretar esas formas de acumulación. Bien, ¿qué es lo común y lo distinto? Yo creo que es interesante ver, hay cosas que son comunes, ¿no? Digamos que evidentemente hay flujos y reflujos de liberalización unidimensional, digamos, ¿no? Que no hay que confundirlas con ampliar mercados, porque a veces hay como una falsa visión, ¿no? O sea, es una simpleza analítica que pero nos sin quieren embargo hacer está creer. muy presente, digamos, ¿no? Sí, pero eso es una simpleza que nos te quieren hacer creer como si fuera tan pero fácil. esos dogmas se universalizan, se generalizan y entonces se confunden, digamos, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que después hay estas frases hechas que se están armando que la gente las cree como si fuera... Y se repiten como dogmas, como que la causa de las ineficiencias del Estado y los problemas de crecimiento están en el Estado, y después se pierde lo que es un Estado desarrollista, un Estado garantista de derechos, un Estado que puede promover los niveles de desarrollo. Sí, sí. No, y se confunde el Estado en su pacto social para garantizar derechos con las burocracias que adquiere el Estado para poder funcionar. Y esto es para otro tema para charlar. Sí, otro porque momento. Es un tema fundamental, porque en realidad lo que deteriora este fenómeno de procesos dictatoriales o de terrorismo de Estado no es solamente el que unidimensionaliza una forma de actuar del Estado, tanto en la represión como en la pérdida de derechos, sino también que violenta el pacto que da sustento a la convivencia, digamos, ¿no? Es decir, y por tanto, y hoy se llevó al extremo, se niega no solo ya las burocracias del Estado, sino el pacto mismo del Estado. Y entonces se lo centra en una forma perversa donde supuestamente los individuos en el ser en la comunidad o en el mercado podrían desarrollarse por sí mismos, ¿no? No, que termina siendo una ley del sálvese quien pueda y del más fuerte, porque Totalmente. Si no hay normas, no hay reglas, no hay algunas garantías y condiciones básicas iniciales para algunos, es imposible. Es este concepto absurdo que nos quieren vender de libertad o mal usado de libertad, o que han expropiado de libertades determinados ámbitos. Totalmente. Se alude a la libertad y a la igualdad como una cuestión que es una falacia. Y esto es importante porque... Pero en temas de economía, ¿sí? Yendo más a lo materialista, yo bajo unos niveles de tu análisis, no, está bien. Hay un tema de condiciones iniciales. Sí, sí. Si no hay condiciones iniciales, ¿de qué estamos hablando? Claro, sí, sí. Bueno, pero son las que desencadenan las formas en las que quedan situados los individuos y los grupos en una sociedad. Si esas condiciones iniciales parten de una desigualdad estructural, digamos, ¿no? Es decir, como para retomar esta relación estrecha que hay, ¿no? Desde la Secretaría de Derechos Humanos, cuando yo estuve, justamente retomamos la idea de la relación que hay entre democracia, derechos humanos, ¿sí? Y bienestar. Es necesario pensar que están intrínsecamente relacionados. No podemos plantear garantizar derechos humanos si no estamos pensando cuáles son los mecanismos que los viabilizan, no solo en la normativa, la institucionalidad y lo jurídico, sino también las condiciones materiales que lo hacen viable, ¿no? Es decir, que permiten que esto sea. Entonces, evidentemente, hoy la lucha cultural que hay por los derechos humanos está ligada a qué formas de economía, que es lo que tú tenés como tema central, ¿no? Sí. Y que no son dos caras de una misma moneda, a veces se disocian y ese es el peligro, ¿no? Nancy Fraser habla sobre el tema de
distribución y reconocimiento, ¿no? Cuando se disocian el reconocimiento de derechos de la distribución que los viabiliza, terminan generando otros problemas, que es el rechazo al cambio cultural. Uh-huh. De la misma forma, la no asunción de que los derechos humanos deben ser garantizados no solo por su relato normativo, jurídico, sino también por sus condiciones materiales que lo viabilizan. Es decir, nadie puede llegar a tener derechos si no tiene educación, si no tiene salud, si no tiene vivienda, lo que decía Michelini, digamos, ¿no? No hay posibilidad, y por tanto esa época era una época de violencias, porque era no solo lo que el Estado ejercía como represión o gérmenes de una represión creciente, sino como la no garantía, ¿no? De lo cual hoy parecería ser que nos estamos acostumbrando a ver la gente en la calle, ¿no? La pobreza en la infancia, ¿no? Es decir, parecería ser que perdemos ese vínculo estrecho que hay, digamos, ¿no? Y que ata con un tercer polo, que es la conciencia de los derechos, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante. Déjame ir unos años atrás, y vos hablabas de la gente en la calle, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que nos debería chocar muchísimo a todos. Violentar muchísimo a todos y nos... Indignar. A mí me indigna y me conmueve mucho y me parece inadmisible que podamos circular por las calles viendo las situaciones que tenemos. Déjame ir al 2005, al 2004, con niveles altísimos de gente en la calle, ¿no? Y en ese momento hubo una respuesta y nosotros dejamos de ver gente en la calle, de alguna forma, que tuvo que ver con políticas de refugio, pero que tuvo que ver con otra cantidad de políticas sociales que fueron asociadas a los más diversos niveles. Hoy en día estamos volviendo a ver gente en la calle con determinadas características, con una presencia bastante en toda la ciudad, porque uno tiene que conocer el fenómeno, tiene que identificarlo, tiene que medirlo, tiene que poder entenderlo, con discusiones que se mantienen, si la internación compulsiva o no compulsiva. Por tanto, el cómo salen de la calle las personas en calle es una discusión no menor de derechos humanos. Totalmente, porque debe ser la ausencia de techo es una de las mayores violaciones que hay a los derechos humanos, como algunas otras violaciones a los derechos humanos terribles que tenemos en nuestro país, que de aparente tanta cohesión social, como es el tema cárceles. Totalmente. Porcentualmente, ¿no? El mayor de América Latina. Porcentualmente el mayor de América Latina, pero en una sociedad tan chica parece inadmisible que se generen esos niveles. 85% menores de 28 años. Uh-huh. Es brutal, ¿no? En condiciones absolutas de violencias, de hacinamientos, de ausencias, de todo, ¿no? Entonces nosotros convivimos con esa sociedad, ¿no? Sí, sí. Y la pregunta o la reflexión que yo quería hacer es cómo se vive la marcha del silencio, la marcha por los detenidos desaparecidos, la marcha por los derechos humanos, ¿no? En un país que vive momentos terribles en términos de desigualdad, de situaciones de violencia de los derechos humanos, de niveles de pobreza infantil que son inadmisibles para nuestro país y de infantilización de la pobreza que nos supera a otras realidades, de situación de cárceles, de femicidios, de avance en los niveles de narcotráfico, que existen formas que terminan concretando un modelo económico que son una nueva manifestación de opresión enorme sobre la gente. Entonces, ese es un poco que hoy la marcha, y yo hoy cuando preparamos el podcast y te decía, bueno, ¿quiénes marchan? ¿No? Y otra cosa que no es menor es, a mí cada vez que lo digo, lo escucho, el nunca más me da como un escalofrío. Uh-huh. Porque el nunca más del terrorismo de Estado, el nunca más de los detenidos desaparecidos, tiene que ser también el nunca más de las muertes por violencia doméstica, tienen que ser el nunca más de cualquier tipo a la pobreza infantil y a cualquier tipo de violación a derechos humanos y a situaciones que uno está acostumbrado a ver en la calle. Yo hoy de mañana tuve esa situación llevando a mi hija a la escuela de 4 muchachos en una patineta molestando a un hombre que estaba durmiendo en la calle. Y cuando yo me paré, automáticamente mi nena me dijo, tené cuidado, mamá, claro, hay policías cerca. Pero lo digo porque en el nunca más, cómo cobra relevancia la presencia de jóvenes en la marcha. Uh-huh.
Como las nuevas generaciones también. Como las nuevas generaciones se han apropiado, se identifican y lo trascienden, y de la misma manera que hay otro tipo de manifestaciones como el 8M, la Marcha de la Diversidad, que terminan siendo tan relevantes a la hora de reflexionar como sociedad y de traer causas. ¿Qué causas nos identifican con lo que nos humaniza? Para ser capaz que es muy teórico, pero yo creo que las causas que nos dignifican. Mirá que te avisé antes de empezar. No, totalmente, pero viste que yo, ¿qué vamos a hacerle? Perico Pérez Aguirre, jesuita del cual aprendimos el tema del derecho humano, como decíamos con Belera Herrera, digamos, ¿no? Decía, si yo no me indigno por lo que veo, que es la falta de experiencia de dignidad de otro que se transformó en no persona, en definitiva soy yo mismo quien me estoy haciendo indigno, ¿no? Uh-huh. Y entonces, evidentemente que la marcha del silencio, que genera lo que se llama un grito ensordecedor de la ausencia. Y la ausencia no es solo de los desaparecidos y las desaparecidas, no es solo la ausencia de la falta de justicia y de verdad, no es solamente la ausencia de dignidad, es la ausencia de no concretar, efectivizar derechos en todos estos planos que tú decías. Es decir, hoy debería movilizarnos, ¿no? Y en esta marcha que en este momento está sucediendo, y creo que sí está dado, y por eso vemos en los jóvenes, ¿no? Que se ligan con esa experiencia existencial de que una sociedad no puede tener futuro, no puede tener sentido si no resuelve de alguna manera su pasado. Pero también no puede tener sentido si esto no lo vivencia en el presente, en aquellos que van perdiendo dignidad por el sistema económico, por el sistema social, por la ausencia de garantía de derechos. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, es ahí donde me parece que la clave que tú traes, y me parece muy buena, y es que entendamos la integralidad de esa marcha del silencio, esta marcha del silencio que nos debe ligar con el indignarnos, ¿no? Cuando vemos a alguien en situación de calle, y cómo salen de calle, ¿no? Es decir, salen para ocultarlos, para desaparecerlos, o salen para reconquistar y conquistar dignidad. Y este dilema es fundamental, porque es el rol que va a tener el Estado. El Estado va a jugar a volver a desaparecer gente de forma de que no son visibles, los sacamos de la calle. Cuando no los cuentan. Cuando no los cuentan, no los cuido, los pongo en la calle. Cuando leo estadísticas en forma distinta. Pero el hecho de encerrar, el hecho de medicalizar, el hecho de sacar, ¿no? O sea, es una manera del Estado que termina violentando la dignidad. O lo que tú traías, ¿no? Es decir, las respuestas de intervención que hubieron desde el 2005 en adelante, ¿no? Con mucha claridad, digamos, de decir, son personas. Con centro en la persona. El centro en la persona. Entonces, bueno, ¿cómo construimos respuestas que no son respuestas individuales? Porque hay que tener una cosa para mí fundamental. Garantizar derechos humanos es una garantía de la sociedad y la comunidad para que los individuos puedan vivir bien. Y no es al revés, en el cual estoy pidiendo al individuo desde dónde se para. No puede asumir en su condición de exclusión. Es la sociedad la que debe garantizar para que pueda ser. Quiero hacer un paralelismo. Dale. Y una relación. Y vos dijiste algo hoy que lo dijiste muy, muy bien definido, y imposible creo que hasta de repetir, pero que hablabas de pasado y presente. Es una causa presente porque no está resuelta. Claro. Entonces todo nosotros como sociedad, la gente joven, la que no vivió esa época, también tenemos la necesidad de resolverlo. Por eso las causas son tan actuales. Pero al mismo tiempo tenemos que resolver esas causas para poder resolver causas que van generando actuales. Si no, es como que nos estamos acostumbrando. Porque van sedimentando esta cuestión. Si no hemos puesto a reconocer de que el Estado actúa en forma terrorista y entonces sigue teniendo instituciones que no se han democratizado y no han asumido el garantizar dignidad, que es la memoria, van a generar otro tipo de instituciones que violenten los derechos humanos. Uh-huh. Y por tanto, el ejemplo de las cárceles es el ejemplo más claro. Instituciones que tienen que ejercer el rol de control y violencia legítima se transforman en mecanismos de violación a los derechos humanos. Y con violencias tremendamente ilegítimas. Y con violencias profundamente ilegítimas que no tienen el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Yo en la clase, un estudiante dijo, bueno, pero ahí se quiere venganza. No, los militares que hoy están presos por haber violado los derechos humanos, se les respeta su derecho, por más que sea responsable de lo que hizo.
lo que no hizo el Estado, y lo que la reparación tiene que ver con la verdad y la justicia, ¿no? Es decir, no hacer del Estado un instrumento de represión, no hacer del Estado, pero sí un instrumento de garantización de derechos. Y es ahí donde, ¿por qué es presente? Y tú lo traes, y es muy importante. La memoria no es el recuerdo del pasado, la memoria es la vivencia de las ausencias en el presente. Y por tanto, esa ausencia en el presente va generando otro tipo de ausencias. Las ausencias de no asumir que somos parte de una sociedad que tiene niños que no son solo de esas familias, son de la sociedad también, son del país. Hacernos cargo de que puedan acceder a una educación, a una salud y una vivienda, no es un problema solo de esas familias, es un problema de toda la sociedad, como es un problema de toda la sociedad que nos hagamos cargo de ese pasado reciente que ya tiene varias décadas, en el cual reconozcamos, no garantizamos enterrar a los muertos, reconocer retomar a los desaparecidos, el decir que el Estado no puede actuar de cualquier forma, ¿no? Entonces, lo interesante es que las generaciones nuevas toman como causa algo que hace a toda la sociedad y nos están interpelando a todas las generaciones sobre cómo resolvemos los conflictos. Y yo creo que esto cambia el eje. Cuando hoy se acusa a los jóvenes de no resolver conflictos, es que los adultos no hemos resuelto los conflictos históricos para que los jóvenes puedan tener una sociedad de convivencia mejor, ¿no? Y entonces creo que la marcha del silencio nos está interpelando, ¿no? Generacionalmente. Y esto me parece que es importante tomarlo en cuenta en los derechos humanos. Eso es un concepto bien importante de traerlo, sobre todo a veces a los que ya estamos pasando algunas generaciones y ya entramos en otras. Vos sos mucho más joven, entonces. Sí, un poco. Pero a ver, tengo más de 40, o sea, ya soy una adulta. Claro, pero no sos de la generación, por ejemplo, que vivió bueno, la viviste como niña, pero digo, la dictadura. Viví la salida de la dictadura. La salida de la dictadura. Viví la salida de la dictadura. Yo nací en diciembre del 80, y sí viví la salida de la dictadura y viví otra época y vi otras cosas que a veces sin darme cuenta, era la época que todavía había algunos miedos a hablar de política. Vi la época donde había represión importante. Las racias famosas. Las racias famosas, sí. Y entonces vi un montón de cosas y también viví la época ya más adulta de cambio, de mayor apertura, de discusión política. De visibilizar, digamos. Yo creo que es importante sí rescatar, ¿no? Que en el gobierno de Jorge Valle, con la Comisión para la Paz, se asume que había desaparecidos. Pensemos que en toda la década del 90, el gobierno de Sanguinetti, como de la calle Herrera, no querían aceptar que había desaparecidos, ¿no? Y entonces, que la política reconozca y asuma visibilizar las ausencias, como hoy tú estás diciendo, visibilicemos que los que están en calle, visibilicemos lo de la cárcel, visibilicemos la salud mental, los suicidios, visibilicemos la pobreza en la infancia, ¿no? Es decir, logremos visibilizar, va a ser la forma de resolver y garantizar derechos como primera cuestión. Por tanto, la marcha del silencio nos está trayendo en este momento el visibilizar esas ausencias como un presente a resolver, digamos, ¿no? Y trae esto de la intergeneracional, porque tú traes, y yo creo que el diálogo intergeneracional es sustantivo, ¿no? Es una necesidad que tenemos hoy, ¿no? Es una ausencia que tenemos. Es una ausencia, para no fragmentarnos más, para no ser directa o indirectamente colaboradores del deterioro de esa garantía de convivencia democrática, en la diferencia, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Y también a otros niveles, ¿no? También hoy tenemos otro tipo de crisis en lo que es, bueno, hablamos de cambios en los modelos de las estructuras familiares, productos de una cantidad de deterioros, pero tenemos el tema hasta de los adultos mayores, de las soledades. Sí, yo ahí siempre digo, son resultado de deterioros, pero también de emancipación. Sí, sea, yo creo de que evidentemente estamos viendo cambios disruptivos a distinto nivel, y los cambios disruptivos reclaman de diálogo intergeneracional, reclaman de posibilitar afirmarse a la diversidad de maneras de vivirse, y justamente tratar de anticiparse a que no se busque nuevamente formas de violencia para
no permitir. O que sean respuesta a otras violencias. Que sean respuesta a otras violencias. Porque muchas veces puede ser que la falta de los vínculos intergeneracionales pueden ser respuestas naturales a otras formas de ausencias. A otras formas de ausencias, claro, sí. Bueno, justamente yo creo que poder profundizar esto y darle la densidad de la complejidad que tiene le da a pensar, sentir, vivenciar y compartir lo de la marcha del silencio en una perspectiva que tiene que abrirnos nuevas ventanas de diálogo, entre ellas la que trajiste, que es la economía política, la economía que está detrás de un sistema que genera violencias. A ver, el modelo económico es un tema, hoy en día nosotros analizamos mucho y hablamos mucho sobre las importancias del crecimiento, sobre la importancia de la productividad. Si uno va por toda la gama política, analista y económica, la pobreza infantil siempre termina siendo una preocupación. El tema es cómo damos, tú lo mencionabas bien con el tema de la situación, cómo damos respuesta a eso, cuál es el modelo que está atrás. Y ahí la diferencia grande que uno encuentra es eso de diferencia si es con más o menos Estado. Pero básicamente hay una vigencia y una necesidad de ese estado de bienestar que a veces no es que entre en caída. O sea, si bien el estado de bienestar, como se dio en los 60, en los 50, en los 60, terminó su círculo virtuoso, necesitaba un recambio de modelo, eso es natural en parte de los ciclos económicos y de las evoluciones necesarias. En la actualidad no podemos, tenemos que reivindicar el estado de bienestar en la necesidad de atender las enormes dificultades, y bueno, hablábamos de las violencias en este caso, que cada vez son más necesarias. Entonces, cuando analizamos, nosotros hace pocos días también analizamos acá todo este fenómeno de las economías ilegales y del narcotráfico, cuando se retira el Estado, vienen esas otras formas que terminan siendo tremendamente perversas. Yo ahí te retomaría esta cuestión de distinguir en el concepto de Estado la cuestión del pacto social que nos da convivencia y las formas burocráticas que hacen que se efectivicen a través de instituciones esos derechos. Y digo por qué. Pero si hay modelos que atacas en esa institucionalidad, terminan rompiendo el pacto social, porque totalmente. El pacto social necesita de un Estado que permita concretarlo, que garantice ese pacto social. Te digo por qué. Porque en a mi entender, confusión que se está produciendo, donde están ganando estas visiones ultraliberales de desmontar el Estado, se desmonta la idea de el pacto social que da continentación a la igualdad. ¿Y por qué? Es decir, los uruguayos podremos tener una discusión fuerte sobre las formas de la educación, pero está difícil que se pueda desmontar la idea del pacto social que todos tenemos que estar educados. Luego, los instrumentos llevan a desmontarlo, y eso sí que es importante ver, porque se desfinancian determinadas cosas. Pero es muy difícil que se pueda instalar en Uruguay la idea de que el Estado no debe educar, como se dijo ahora en Argentina, un diputado que dijo, bueno, un padre tiene que tener el derecho que irse a trabajar con sus hijos y no tiene por qué mandarlo a la escuela. Digamos, es colmo escuchar esto, ¿no? Claro, pero ¿por qué traigo esto? Porque la economía política da sustento no solo a las instituciones, sino también que da sustento a la estructura de pacto social, si es de ir ampliando y democratizando, ¿no? O sea, distintos niveles, entre ellos la economía, la sociedad y la cultura, o simplemente viene a consolidar instituciones que funcionan o no funcionan. Porque estamos ante una crisis brutal, sí, de instituciones, pero sobre todo del pacto que da origen a la sociedad. Sé que me fui muy abstracto, pero me parece fundamental el tratar de verlo, porque el dilema que estamos viviendo, No podemos quedarnos en la superficialidad del análisis, es imposible. Yo creo que tenemos que entrar a profundizar, porque necesitamos en lo intergeneracional, en lo interdisciplinar, y también en tratar de salirnos de las burbujas de lo que queda afuera. Porque hay un diálogo en nuestra sociedad que no está mirando en esas violencias y desigualdades, porque son más cooptables por el narcotráfico, por la trata, por la droga, por la violencia, ¿por qué son cooptables? Bueno, porque en realidad estamos ante un problema, de constitución de visión de Estado, Es decir, del Estado no entendido como algo externo al ser social. La sociedad debe reconocerse en un pacto que no puede ser violentado, y es que todos tienen que tener el derecho a la dignidad. Total. ¿Qué se espera de la marcha de hoy?
¿Qué se espera de la marcha de hoy? Bueno, yo creo no te digo qué esperás, ni qué, sino sí, que se espera como una reflexión. ¿Qué se espera? Yo creo de que en su propia convocatoria, ¿no? Ellos saben, ¿no? Y no dan la información que esperamos como sociedad. Yo creo que con toda la reflexión y análisis que hicimos, creo que de la marcha se espera, por un lado, que de una vez por todas aquellos que tienen información la develen, eso siempre está presente. Se espera de que se asuma en la institucionalidad del Estado en todos sus niveles y no solo en algunos, ¿no? Que la sociedad uruguaya rompa el cerco también mediático-cultural de entender este tema no como un tema de algunos, sino que es un tema de todos. Pero creo que fundamentalmente se está esperando que se dé el paso, ¿no? Ante el hecho de que aquellos que tienen la información están muriendo y que deberían ligar con el humanismo básico, que es el reconocimiento de que tienen derecho las familias a este reclamo. Y por eso reivindico, y no es menor, el hecho que eso fue lo que motivó la Comisión para la Paz de Jorge Valle y que fue llevada adelante, profundizada por los gobiernos del Frente Amplio, digamos, ¿no? Tabaré Vázquez, cuando crea la Comisión de Paz y Justicia, justamente trata de darle a esta idea una base humanista, ¿no? Es decir, entonces, bueno, trae a representantes de distintas religiones, trae representantes sociales que le permitan justamente ligar al tema. Y bueno, esta marcha debería dar un paso más, porque sí ha habido, a la vez que se sostuvo la investigación, se sostuvo la búsqueda, que eso es real, uno puede ver de que esta coalición dio los recursos para ello, sin embargo se retrocedió en la conciencia política de la importancia de este tema. Y esto yo sí creo que esta marcha quiere también reivindicar, salirnos del doble discurso que ha pasado ahora con esto de transparentar una información que tiene mucha incongruencia, ¿no? Respecto a los archivos, ¿no? Y entonces, con la visión muy explícita de supuestamente hacer memoria del pasado, se lo puede obturar invisibilizando lo importante, ¿no? Entonces esta marcha también viene a denunciar la falta de respeto institucional, ¿no? A cómo se garantizan los derechos y se busca la verdad. ¿En estos últimos años la marcha incomoda cada vez más al oficialismo? Yo creo que la marcha ha incomodado a todos los oficialismos y hay que asumirlo, ¿no? Ha incomodado a todos los oficialismos. Yo que fui parte de los gobiernos del Frente, tenemos que reconocer que incomoda porque el vínculo ético por demanda de saber a veces no va con los tiempos políticos, digamos, ¿no? Y las contradicciones que han habido en torno a cómo viabilizar la información, y acá me paro desde la defensa de los derechos humanos y cómo Familiares se paró, ¿no? O sea, Familiares tiene claro de que con los gobiernos del Frente se avanzó mucho, pero las contradicciones llevaron a no avanzar lo suficiente. Y el gobierno de la coalición, con mayor contradicción, que tiene un actor que niega, ¿no? El terrorismo de Estado, que niega la responsabilidad que el Estado tiene con cabildo abierto, es una cosa muy clara, o un presidente de la República que no preside el asumir la responsabilidad del Estado en el Parlamento y deja a la vicepresidenta, digamos, ¿no? Tremendo. Y por primera vez no va las fuerzas, el ejército no va a esa instancia. Es la prueba de que de alguna manera esas contradicciones no permiten viabilizar de una vez por todas llegar a la información. Hoy un alumno me decía, pero si el que manda es el presidente, si el que manda es el ministro, ¿por qué la información no está? Es porque no hemos podido democratizar la institucionalidad del ejército en su necesidad para poder obtener la información. Y esto, que se sigue arrastrando, deja gérmenes a un Estado que puede volver a hacerlo. Por eso el nunca más no supone solamente poner encima los datos, sino de que se democraticen las instituciones. Y no todas las instituciones del Estado uruguayo están democratizadas en relación al respeto a los derechos humanos, en este sentido de no generar violencias, pero tampoco están democratizadas muchas veces para dar garantías de reconocimiento de dignidad. Tú hablas de las personas en calle. No democratiza la institucionalidad del Estado que se pretenda sacar a la gente de calle encerrándola, en vez de creando las condiciones de la inclusión y la igualdad social que se produjo
en el proceso anterior. Entonces, bueno, ¿desde dónde estamos pensando que el Estado no va a ser más terrorista? Es decir, bueno, no solo en el asumir ese pasado no resuelto, sino también cómo hoy, ¿no?, garantiza condiciones. Y ahí ata mucho con esa economía política. Si el modelo económico lo que genera es una desigualdad creciente, va a generar mayores situaciones de agudización de un Estado que se inclina más a la represión que a las garantías de derechos, ¿no? Y ese dilema se resuelve de alguna manera con un apropiarse del espacio público por la sociedad uruguaya en distintas formas. Una de ellas es esta marcha del silencio. ¿Cómo se mezcla el tema de los detenidos desaparecidos y esto que vos decís que como que queda menos tiempo, ¿no?, con la campaña electoral? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Te agarré sorpresa. No, sí, es una pregunta que no habíamos convenido. No, es decir, a ver, queda claro de que, por eso decía, no necesariamente por decir, se tiene que saber todo, y dentro de ese todo hay mucha posverdad, hay errores, hay falsedades, hay engaños. Entonces, la campaña puede generar lo que se está generando en los niveles de información y comunicación. Hoy tenemos mayor acceso a datos y estamos menos comunicados que en otro momento. Bueno, pasa con las encuestas. Pasa con las encuestas. Es decir, bueno, el tema desaparecidos y campaña electoral puede ponernos en un fango, ¿no?, muy complicado, porque se agudizan contradicciones para no resolver, en vez de agudizar contradicciones para resolver. Entonces, queda claro que cuando el exministro Javier García, de mi generación, ¿no?, plantea de que el Frente Amplio no quiere la verdad. Yo pensé que eras mucho más joven. Yo pensé que vos eras mucho más joven. Más o menos. No, somos todos. Los G83 somos todos sesentones. Los más jóvenes. Porque otros tienen algún año más. El 83 fue lo que nos marcó como generación. Justamente plantea de que supuestamente no se quiere transparentar la información y por eso entonces no se quiere la verdad. Y hoy en las redes uno ve que se está diciendo de que ni la izquierda ni los movimientos sociales quieren la verdad. Sí, quieren la verdad sin mancillar la dignidad. Claro. Es decir, ni tampoco generando. Entonces, la campaña electoral ojalá que pueda retomar, ¿no?, lo que Gutiérrez Ruiz decía también, ¿no?, y su nieto tuiteaba una frase de Gutiérrez Ruiz que ahora no la tengo presente, yo se la retuiteé porque justamente hay que volver a retomar la dignidad que significaba hacer sinergias por lo republicano, hacer sinergias por lo democrático. Si la campaña electoral va a transformar todo en un debate de relatos de comunicación y marketing, que es probable, se va a mancillar la propia causa. Y por tanto ahí lo tienen muy claro los familiares. No es una causa partidaria, es una causa de todos, es una causa del pueblo, en el cual ni por razones de mal menor, como algunas personas en la izquierda entendieron que no se podía hacer determinadas cosas o decir determinadas cosas, o por negociación política, como lo hemos visto en el Parlamento, ¿no?, con el concepto de terrorismo de Estado, que luego no se quiere decir en la educación, no, sino por ser consistentes con la dignidad humana, no se pueden transar determinadas cosas. Por tanto, la campaña electoral no debería, en lo que tiene que ver con los desaparecidos, instalar una lógica que pervierta la propia causa. En algún momento, bueno, por lo menos en la campaña del 2004, era un tema muy importante porque tenía que ver con avanzar bastante, la necesidad de avanzar mucho. Es justamente por eso digo, no fue menor que Jorge Valle dijera sí, y Michelini tuvo mucho que ver con esto, Rafael, digamos, ¿no?, en su diálogo con Jorge Valle, cuando Jorge Valle instala la comisión para la paz, ¿no? O sea, que se la da a presidir al arzobispo de Montevideo y familiares, opta por Perico Pérez Aguirre, un jesuita, porque dice, bueno, ¿quién estuvo al lado de nosotros? No las institucionalidades formales, que estaba al lado de nosotros buscando derechos humanos, digamos, ¿no?, reconquistando derechos humanos. Y Tabaré Vázquez, cuando asume, hace un compromiso que no es nada menor y que hoy tiene consecuencias fundamentales, que es ese progreso de haber sistematizado la información
de poder comenzar procesos, y hoy hay militares detenidos por su responsabilidad directa, por el rol que tuvieron y la información que está reconstruyendo una memoria necesaria para tener dignidad como pueblo, para tener dignidad como convivencia, tener dignidad como respeto, y no para ningún tipo de venganza. Los militares de hoy no tienen responsabilidad de lo que hicieron los militares viejos, por tanto ellos no tienen que seguir encubriendo lo que hicieron los viejos. Nelson, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ti. Era un programa muy especial, pero no podíamos dejar de tocar el tema del 20 de mayo. Quiero tomarme un momento para agradecer que ayer me invitaron a moderar el lanzamiento del Centro Rosa Luxemburgo, que estuvo Carolina Cose, estuvo la senadora Isabel Allende de Chile, presidido por Mariana Chiquiar. Fue un evento con mucha gente, con muchos amigos también, pero que pone un poco en ese centro de ideas y en el plantear el tema del conversatorio que se armó. Tenía que ver con la desigualdad y los desafíos de la desigualdad y la vigencia del estado de bienestar más allá del lanzamiento del centro. Primero felicitarlos, agradecerles la invitación y el estar un poco siendo parte de esa iniciativa. ¿Me puedo sumar a la felicitación? Sí, claro, porque estuviste ahí también. No, me sumo, y también lo dicho y expresado, ¿no? El giro conceptual que le da Carolina Cose al concepto de desigualdad, de dialogar con la gente para superar las desigualdades, me pareció muy interesante. Y la senadora, como el de convivencia, ¿no? Y de seguridad. Sí, totalmente, ¿no? Uh-huh. Así que desde dónde y cómo, ¿no? Así que me parece que también la presencia de Isabel Allende creo que es un referente, digamos, ¿no? Muy importante en Chile. Que la vamos a tener en el podcast la semana que viene. Bueno. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a Mariana como a ti, que tuvieron ahí un rol nada menor importante en esto de crecer en derechos, que es que la visibilidad de llevar adelante los procesos, las mujeres lo tengan, me parece fundamental. Y yo quiero ahí hacer un comentario de que, era un panel de 4 mujeres, sentadas, uh-huh. 4 mujeres, y que de alguna forma muestra que si bien hay grupos y proyectos donde hay muchos hombres y muchos hombres líderes, también es una muestra de que se da un paso al costado para no estar en la foto, para no estar en la definición, pero eso se concreta solamente cuando hay procesos genuinos donde las mujeres toman los roles de conducción, de presencia y de liderazgo. Así que yo creo que esa imagen tiene mucho que decir con procesos en Uruguay que se están desatando, que tienen que ver con la renovación, y que la renovación en política, la renovación en espacios de poder, la renovación en todos los ámbitos, también tiene que ver con eso, con que las mujeres puedan asumir espacios que no estaban. El otro día justo me hicieron una entrevista por el tema de qué es la renovación en política, y yo hablaba, es los jóvenes, pero también es el tema de la ubicación de las mujeres y la cuestión de género, porque sin ese paso creo que va a ser mucho más difícil la renovación en lo que es las generaciones futuras. Entonces, son 2 niveles fundamentales para la renovación, y la renovación es la renovación de las personas, pero es la renovación de las ideas, de las causas y de los métodos. Y de toda la sociedad, nos sitúa también a los hombres en otro lugar que es necesario. Por eso, más mujeres, mejor política, estoy convencido. Yo siempre digo una cosa, yo que participo en ámbitos distintos, que cuando nos sentamos en la mesa muchas mujeres con hombres de peso, que tienen palabra, y se aguantan que las mujeres opinen, les discutan y los hagan callar, y eso es un paso que estamos aprendiendo todos, ¿no? Desde distintos roles, pero también de los hombres, como bien decís. Totalmente. Y yo creo que el dilema, sobre todo yo lo discuto con mi generación y con las nuevas generaciones, repensar el lugar es reconocerse como más humano, porque de alguna manera cambiar roles, rotar en los roles de poder y hacer de que haya mayor equidad nos va a hacer bien a todos, sobre todo a los varones. Y también quería agradecerle a Leonel, que hizo un trabajo fantástico con el video de reconocimiento hacia el mar, y que tuvo y que la verdad que me dio participación también, y se hizo un trabajo que tiene mucho que ver también con buscar otras
otras facetas, pero bueno, me parecía muy importante cuando el equipo de Caras y Caretas, y que un poco Lionel estuvo muy a cargo de la edición del video y de que se proyectó el otro día en el aniversario, de poder verlo desde las experiencias de cada uno, desde las trayectorias y las familias de cada uno, y desde lo importante de poder retomar conceptos tan importantes que fueron tan crueles y que lo siguen siendo. Que son presentes. Vaya, también mis felicitaciones. Yo quería decir una cosa, porque este video que hicimos es un video de Selmar Michelini, ante el tribunal Russell, ¿no? Uh-huh. Sí. En Italia. Y es del 10 de marzo, estoy leyendo, 10 de marzo de 1974. Sí. Y habla sobre de la violencia, pero me gustaría que la gente lo fuera a escuchar, porque hay un aspecto que ustedes hablaron de las violencias, pero en ese discurso habla ampliamente sobre la tortura. Sí. Y cómo la tortura fue el sistema de violencia no solo aplicado a las personas que no estaban de acuerdo con el régimen, sino toda la sociedad. Y es súper interesante la visión que da Selmar. Muy interesante eso que traes, porque es retomar lo que dice Hannah Arendt, la banalidad del mal y la posibilidad de reconocer que todos podemos ser parte. Por tanto, ser conscientes de que se generan este tipo de cosas es fundamental para no perder dignidad humana. Yo estaba repasando y mira, se me ponen los pelos de punta. Si pueden, por favor les pido vayan y escuchen todo, porque es impresionante. Gracias por traerlo. Yo con Leo, que tuvimos la oportunidad de releer y reescuchar y poder ver las distintas partes, creo que nos generó una dificultad en identificar qué era lo que queríamos transmitir. Sí nos pone la piel de gallina, nos da como una sensación, y para mí fue muy emocionante, fue muy emotivo, pero también fue muy entristecedor, como es cada vez, y como esa sensación que nos da cada marcha. Y ese silencio y esas imágenes, pero que también nos revaloriza como sociedad, así que... A mí me da esperanza, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Que sea cada vez más masiva, que las nuevas generaciones se vinculen y que encuentren la identidad de cuál es existencialmente el compromiso con lo ético, es fundamental. Yo creo que sí es cierto de que nos genera esta como sensación de qué pasa con lo no resuelto, con lo no, pero a la vez genera esta idea de que hay motivos para seguir luchando y que es la esperanza del compromiso de la participación. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias a ti. Muchas gracias, Leo. Gracias a ti también, Leo. Nos vemos el próximo lunes en Dato Mata Relato.